Le transmitiremos, por supuesto, la inquietud. Julián, gracias. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? Y a Juan Carlos también, un abrazo. Don Juan Carlos Flores, buenos días. Un placer tenerlo en Para Estar Claros. Juan Camilo, un placer estar aquí y saludo también a Eduardo, pero qué noticia tan horrenda eso de Funza, qué Eh, espanto. Exactamente, y vuelve el tema sobre la mesa también del tema del hacinamiento en las estaciones de policía del país. Antes de hablar de ese tema, por supuesto, muy importante, vamos a hablar de una decisión. La decisión que ayer comunicó la JEP en contra del ex integrantes del antiguo secretariado de las extintas FARC. Una sentencia, se llama sentencia restaurativa, por 8 años donde van a tener que cumplir distintos proyectos restaurativos, pero donde hay varios peros por parte de las víctimas, que los han expuesto aquí en Noticias Caracol a través de sus relatos, mostrando su inconformidad con lo que ellos dicen, una verdad que no se les ha contado todavía, y por la proporcionalidad de esta sentencia. Doctor Flores, ¿usted qué mirada tiene de esta decisión que tomó la JEP? Juan Camilo, este fue el camino que escogió el gobierno Santos en sus negociaciones con las FARC. Y no nos llamemos a engaño. Y ahora nuevamente hay gente que se va y rasga las vestiduras, incluso personas que apoyaron la escogencia de ese camino, pero ese fue un intercambio de ustedes se desmovilizan y nosotros les vamos a asegurar impunidad. Ustedes no van a ir a la cárcel. Yo creo que para cualquier sociedad ese es un acuerdo extrañísimo, porque el resto de las personas que delinquen tienen que ir a la cárcel y entre menos presencia o importancia política o económica para el poder tiene una persona, pues más chances hay de que vaya a cárceles o a este hacinamiento brutal de esta celda, de este calabozo allí en las dependencias de la policía en Funza, porque fíjese usted que las dos cosas se dan, por desgracia, al mismo tiempo. Entonces, durante miles de años, la humanidad ha pensado que para castigar un delito, ese delito debe involucrar el que las personas sean privadas de la libertad, de que vayan a cárceles, de que paguen por lo que hicieron. Y tras tantos años de crímenes horrendos que la guerra ha suscitado en Colombia por parte de todos los lados, por parte de las guerrillas, por parte de los paramilitares, de los grupos criminales, del mismo Estado, pues que ahora la gente venga a ver que ese acuerdo entre Santos y las FARC es un acuerdo de impunidad, pues produce y va a producir una inmensa desazón y la sensación y una cosa muy peligrosa para el futuro de Colombia y es, entonces en las próximas negociaciones con otros grupos de delincuentes, de bandidos, entonces estos van a decir, pues a ellos les dieron eso, nos tienen que dar a nosotros lo mismo. Y comprenderá usted, Juan Camilo, que eso puede llevar, en el caso de Colombia, a un triunfo tal de la criminalidad y a un poder tal de negociación de la criminalidad que en Colombia obtener impunidad sea la norma y ser castigado sea la excepción. Es decir, el que va a ser castigado en Colombia duramente será cada vez más aquel que no tenga privilegios sociales, ni políticos, ni económicos, ni privilegios criminales. Y eso es una lección para Colombia muy fregada, muy dañina. Eduardo. Pues mire, yo creo que aquí hay que dar dos miradas. Una de ellas tiene que ver con el hecho histórico que ha ocurrido con esta emisión de esta primera sentencia, que el propio Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno con la extinta guerrilla de las FARC, reconoce algo tardía, se demoró demasiado la JEP en tomar esta decisión, pero que si lo vemos en perspectiva, hoy incluso Naciones Unidas acaba de publicar un comunicado destacando el hecho de que se haya logrado una resolución de un conflicto armado a través de una negociación que efectivamente implica esto.
un sometimiento de esas personas que antes estaban en clandestinidad, que antes estaban en las armas, y un sometimiento al final a una entidad creada por el Estado. Evidentemente aquí lo que estamos ya es viendo en la práctica lo que iba a ser ese acuerdo de paz, que como bien lo decía Juan Carlos, inclusive en las urnas, pues tuvo una oposición grande porque muchos planteaban eso, que el castigo para los principales responsables de este tipo de crímenes no iban a ser lo suficientes, pero fue lo que acordó el Estado colombiano con ese grupo armado ilegal con la condición de que abandonaran las armas. Ahora, dicho esto de que es efectivamente un episodio histórico a la luz de lo que se logró y lo que Colombia logra a través de los diálogos y una negociación de paz, también está la otra cara de la moneda y tiene que ver con la impunidad y con el descontento que tienen las víctimas. Hablábamos en las últimas horas con Juanita Gobertus, la directora para las Américas de Human Rights Watch, y ella decía, mire, hay unas víctimas que están algo conformes con lo que se alcanzó, otras que no. Yo le voy a ser sincero, Juan Camilo, y quizá usted me puede ratificar en esto, hemos escuchado a muchas víctimas, de las que Muchas. estuvieron acreditadas, más de 4.300 que estuvieron acreditadas allí ante la JEP, hemos escuchado algunos de los casos evidentemente más representativos, y no hemos escuchado una sola voz de una víctima que esté diciendo, mire, ¿sabe qué? Me siento de alguna manera reparado con esa sanción que le están dando a los máximos cabecillas de ese grupo armado ilegal o quienes conformaron en su momento las FARC. Esto tiene aquí un elemento complicado y vamos aquí a la minucia porque sí, están las tareas restaurativas que ya usted lo estaba mencionando, Juan Camilo, eso es un capítulo, pero el otro camino tiene que ver con una restricción efectiva de la libertad, que es algo que está contemplado en el acuerdo de paz. La Corte Penal Internacional en aquel entonces dijo, bueno, vamos a transarnos con eso, con una limitación o una restricción efectiva de la libertad, pero no menos de eso, ¿cierto? Para no entrar, usted sabe que aquí, Juan Camilo, lo que está pasando es que si los países no juzgan estos delitos de guerra, delitos de lesa humanidad, pues tiene que entrar a operar la justicia internacional. Hay algo que no ha quedado completamente claro en esta sentencia de la JEP y en estas primeras explicaciones de los magistrados y es exactamente en qué va a consistir esa restricción efectiva de la libertad. Estas personas van a estar en una finca, van a estar en una vereda, van a estar en un municipio, se van a poder mover por un departamento, porque todo eso cambia. El mecanismo a través del cual se va a hacer el seguimiento de que estas personas no vulneren esa restricción efectiva de la libertad va a ser un brazalete de los que utiliza el INPEC que no se puede quitar el preso, o va a ser simplemente un aparato como una especie de Viper, o va a ser como un teléfono celular, donde simplemente haya un monitoreo, pero que no haya garantía plena de que esa persona efectivamente la esté portando. De todo eso depende de que la justicia internacional eventualmente pueda Pero ahí entrar a aparece, actuar en este sí, caso. ahí aparece otro gran debate y es con lo que iniciaba Eduardo, doctor Flores, y es qué es lo que hoy está poniendo Juanita Gobertus sobre la mesa. Juanita Gobertus, que conoce profundamente lo que se firmó en ese acuerdo final, está diciendo y cuestionando a la JEP diciendo, yo no sé qué tanto se cumplió con lo que dice el texto verdaderamente, porque el texto, como bien hacía Eduardo plantearlo, pues es más, voy a leer literal lo que dice el texto. Dice, los magistrados deberán aplicar los siguientes criterios. Voy a leer nada más el primer punto. Fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las zonas veredales transitorias de normalización. Eso es lo que literalmente está diciendo el texto del acuerdo final y esa es otra discusión que hoy se plantea en la opinión pública, doctor Flores. Mm. Todo eso es cierto, pero aquí hay una cosa que no se debe olvidar. Este no fue un acuerdo entre la sociedad colombiana y las FARC, porque Colombia estaba en aquel entonces y sigue estando profundamente dividida al respecto. Y, y la zanahoria con la cual se atrajo a las FARC
A mí me parece muy raro que muchas personas que conocieron eso desde el principio hoy intenten como tapar eso, y eso no, yo creo que no se puede seguir engañando a Colombia a ese respecto. La zanahoria con la que se le atrajo fue la impunidad. La idea, no señores, tranquilos, ustedes no van a ir a la cárcel, ustedes van y confiesan todo lo que hicieron, pero no va a ir a va a ir a la cárcel. Ese, y hay que decirlo con toda franqueza, por eso yo subrayé, durante miles de años, las más distintas sociedades siempre se imaginaron que quien cometía crímenes y más aún graves crímenes, pues no podía después ir a andar tranquilo por allí, salvo que eso estuviera caracterizado por el triunfo político y militar de quienes habían cometido los crímenes. Entonces, en este caso, ahora veremos a personas que en aquel entonces nos juraron y rejuraron que ese era el mejor sistema, diciendo, no, es que el lío es que el sistema es bueno, pero no lo están aplicando bien, es que no se lo entendió bien, es que los magistrados patatín, patatán. Pero insistiría, con conocimiento obviamente de todo esto, el asunto de fondo de este sistema es garantizar la impunidad en un aspecto que la gran mayoría de las sociedades no aceptarían. Y es, estos señores no van a la cárcel. Entonces, en un país en que tanta gente va a la cárcel, en que las cárceles están repletas y por eso ocurre lo que ocurrió en esta tragedia tan que me conmueve inmensamente de Funza, por lo que además contaba la señora vecina entrevistada por el colega de ustedes allá en este municipio, aquí en Las Goteras de Bogotá. Entonces, un elemento adicional frente a lo que nos están diciendo ahora. Entonces, Naciones Unidas, que es una mano de burócratas, son unos señores burócratas que pasean de un país para otro pontificando, pero cuyas vidas no están comprometidas con las duras realidades de Colombia. Entonces dicen, no, es que se logró una pacificación. No hubo pacificación en Colombia, ese es el problema de fondo. Hoy estamos otra vez en guerra. Si ese acuerdo hubiera sido un acuerdo exitoso, pues se hubiera desmontado la guerra en Colombia. Entonces, ese es un elemento que va a volver a saltar ahora aquí. Un costo muy alto para unos resultados muy pequeños que nuevamente lo que llamamos paz en Colombia otra vez está desmoronando. Nosotros aquí sentados en Bogotá, pues vivimos en condiciones privilegiadas con relación al resto del país. Entonces, yo creo que en esto vamos a encontrarnos con mucha hipocresía de gente que ahora va a rasgar las vestiduras y va a decir, es que se pronunciaron demasiado tarde, es que no han especificado en qué condiciones van a estar los señores de las FARC, pero en el fondo eso fue diseñado para la impunidad en un aspecto central. No van a la cárcel. Sí, voy a Y yo quisiera interrumpirlos. solamente, Voy una solamente cosa. un aspecto, Sí. una idea final, y es básicamente plantear un poco lo que estaba diciendo Juan Carlos, es con qué ojos los que están hoy en armas están viendo este tipo de resultados de una negociación. Porque efectivamente esto nos va a llevar a unos escenarios quizá de impunidad en el futuro muy complicados. Voy con noticia de último momento. Bueno, vamos a avanzar en más temas. Yo sé que resta mucho por decir y por debatir aquí, pero pues hay más noticias. Hay una que ha llamado la atención profundamente. No sé su utilidad, pero pues salió en el Senado aprobado una proposición que declara al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional. Todo esto que se ha debatido, por supuesto, los argumentos que ha utilizado el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, pues ha sido enfocado precisamente a esta organización. No sé qué tanto la gente se estará preguntando, doctor Flores, esto de qué sirve, ¿no? Eso no tiene ni siquiera la utilidad de un trapero. Un trapero es una de las cosas más útiles del mundo, ¿cierto? Porque con un trapero uno hace muchas cosas, deja el baño impecable, deja la cocina impecable, ¿cierto? Si uno riega involuntariamente un tinto en la oficina, uno, si es acomedido, ¿cierto? Va y busca un trapero. Recordemos que ahora todo el mundo, muchos de estos congresistas que durmieron, no el sueño de los justos porque siguen con vida, pero el sueño de los zánganos bien pagados en Colombia,
se despiertan a la realidad de que dentro de poco va a haber elecciones y quieren ser reelectos para ganarse en esos jugosísimos honorarios y todos esos privilegios que tienen allí. Pero desde el punto de vista técnico, jurídico, esto no tiene el más mínimo efecto, porque pues las organizaciones son declaradas como organizaciones internacionales a perseguir por la justicia por los estados y por una organización en la que están muchos estados, incluido el colombiano, que es la Interpol. Entonces, es como si uno declarase a Maduro un dictador por una resolución de la Asamblea de Cundinamarca. Imaginemos, declara a Maduro un dictador que debe ser intergaláctico, que debe ser perseguido por las fuerzas terrestres y de la galaxia. Eso no cambia absolutamente en nada. Me parece que es una cosa oportunista. Hoy hay dos asuntos que son verdaderamente mucho más de fondo, y es si un Estado tiene digamos, se puede permitir que los Estados vayan por allí matando personas, porque esa es su decisión sin que medie una captura, sin que medie un juicio. Ese es un asunto de una inmensa gravedad. Recordemos que Estados Unidos no ha suscrito ninguno de los tribunales internacionales Mm. porque se considera por encima de esos tribunales. Y el otro asunto de fondo es el asunto de la desertificación en Colombia, pero no me quiero meter en Honduras porque también Eduardo tiene derecho a opinar acerca de este trapero inútil que sacaron ayer a relucir en el Congreso. Qué gente tan falta de oficio, es lo que yo diría. Pues Eduardo. mire, solamente me parece interesante, Juan Carlos, es desde el punto de vista de hasta qué punto esto podría tener algún tipo de vinculación del Estado colombiano de combatir efectivamente ese cartel de los soles, teniendo en cuenta la coyuntura, ¿no? Esos mares, esos barcos allá en el Mar Caribe, la ofensiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, precisamente combatiendo el cartel de los soles y otros grupos narcotraficantes, hasta qué punto tendría que efectivamente el Estado colombiano pues contribuir en esa alianza con Estados Unidos en esa lucha. ¿Qué pasa si al final se establece que efectivamente el señor Nicolás Maduro es el cabecilla del cartel de los soles, como lo dice Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en materia diplomática? Porque usted sabe, el gobierno de Gustavo Petro ha dicho, yo no reconozco todavía la elección del señor Maduro, pero en la práctica pues está haciendo todo lo contrario, está haciendo acuerdos con él, está haciendo negociaciones, temas comerciales de por medio, pues lo que normalmente ocurre entre dos estados. Entonces no sé hasta qué punto eventualmente pues esta declaratoria tendría algún vínculo para el Estado colombiano en ese sentido. De resto, coincido con Juan Carlos en que no tiene más allá que lo que popularmente se llama, y qué pena, ¿cómo es que se le dice cuando eso es el, ¿Qué? el- pues ¿Pelea? es un saludo a la bandera? Un Iba a saludo de decir. la... Bueno. Qué pena que es lo que siempre decimos, pues al final esto es un simple saludo a la bandera y al final puede que esto no tenga ningún otro efecto que el que simplemente político y algunos congresistas pues allá tratando de justificar el sueldo, Juan Carlos. Así es, Bu- tal cual. Bueno, doctor Flores, un abrazo. Gracias por estar en este análisis de la agenda informativa. Pues no, gracias a usted, Juan Camilo. Un placer haber conversado aquí con Eduardo. Y yo creo que, como dicen las mamás, cojan oficio, oiga, cojan oficio. No ustedes, no, allá los señores de aquí de la Plaza Bolívar. Don Eduardo, un abrazo. Vale, un feliz día para todos.